Bueno, pues para que no se haga eterno el vídeo, lo que voy a hacer es poner directamente aquí cómo quedaría el alumno mínimo. Bueno, pues quedaría algo así. Vamos a analizarlo. Tendríamos un elemento alumno con dos atributos, que serían codalumno y becado. ¿Vale? Codalumno y becado. Dentro de él tendríamos elemento nombre, apellidos, domicilio, teléfono y opcionalmente, como hemos dicho, va a tener familiares, opcionalmente va a tener observaciones y opcionalmente puede tener notas. En particular, hemos visto que tiene que tener una calificación por cada evaluación que el alumno tenga. Bien, ¿qué ocurre ahora si le doy a guardar? Si yo le doy a guardar, lo que me pide es que este XML tiene que estar relacionado con un esquema que explique cómo es la estructura. En este caso, como nosotros no vamos a usar esquemas, sino que vamos a usar DTDs, le vamos a poner las reglas aquí arriba. Como todavía no tiene ninguna, es por eso que nos da este error. Para que, bueno, no es realmente un error, sino que, bueno, es una petición para indicarle el esquema si es que lo tuviéramos. Así que nada, empezaríamos a ponerle las reglas del DTD aquí arriba. Lo primero, como siempre, doctype, alumnos, y dentro de él meteré el element alumnos. ¿Vale? Alumnos es el elemento raíz. Bueno, lo voy a dejar así de momento, simplemente para ver qué error me da al guardar. Bueno, como veis, me da este tipo de errores. Y es que básicamente no hay declaraciones de un montón de elementos que me faltan, ¿no? Como veis, elemento alumno, elemento nombre, atributo codalumno, etcétera, etcétera. Bien, pues voy a ir añadiendo cada uno de ellos. El primer elemento que añado, el elemento alumno, en el cual dentro de él va a tener como mínimo estos otros 4 elementos que le he puesto aquí. Así que voy poniendo. Al llegar a teléfono, nos tenemos que dar cuenta es que me dice que puede tener uno o más. Al decirme uno más, me está diciendo que no puede tener cero. Por lo tanto, aquí en teléfono, tengo que ponerle teléfono más. Además de esto, sé que el alumno puede tener elementos familiares, elementos observaciones y elementos notas. En este caso, todos estos van a ser opcionales, así que lo indicaré con el interrogante. Familiares interrogante, observaciones interrogante y notas interrogante. Bueno, vamos a ver qué error nos está dando ahora. Bueno, ¿veis? Estos son los pequeños errores que nos salen de vez en cuando. En línea 6 esperaba un cierre. Efectivamente aquí me he olvidado el cierre de la etiqueta element. Pues nada, guardo. Y bueno, mientras me dé este tipo de errores es que voy bien, ¿no? Este tipo de errores me está diciendo que faltan un montón de cosas por declarar. Pues venga, vamos a seguir declarándolas. Lo siguiente que tengo que declarar es los atributos que pertenecen a alumno. Esto lo tengo que hacer con el att-list. Bueno, el primero es código de alumno y lo único que tengo que controlar es que el texto que se le introduce aquí es un texto único, es un identificativo. Por lo tanto, esto le tengo que poner que es un ID y a todos los identificativos les tengo que poner required. ¿Por qué? Porque si es un identificativo, este campo no puede estar vacío, porque esto lo que produciría es que hubiera alumnos con el código vacío y por lo tanto técnicamente estarían repetidos, ¿no? El tener un código vacío, varios alumnos con el código vacío, significa que varios alumnos están con el mismo código. Por lo tanto, para evitar ese error, tengo que poner aquí requerido. Bien, antes de continuar, voy a darle a guardar para ver si me da algún tipo de error. Y me dice, sintaxis del valor para el atributo codalumno no es válida.
¿vale? Me dice que el valor del atributo codealumno no es válido. Me está diciendo que el valor de este codealumno, el valor, cuando habla de valor, habla de esto. Me dice que no es válido. Y efectivamente, realmente los identificativos los coge internamente como CData. Y lo que tengo que indicarle en este punto es que este tipo de textos debe empezar por un carácter alfabético, por una letra, vaya. Por lo tanto, en cuanto yo aquí le ponga una letra y guarde, pues ese error ha desaparecido. ¿Veis? Como veis, el validador me va a dar una serie de errores que muchas veces no van a ser muy lógicos, pero que bueno, tendremos que ir acostumbrándonos a entenderle y bueno, comprender por qué da ese tipo de errores. Bien, continúo con el atributo becado. Bueno, en este caso lo que tengo que controlar es que solo se pueda poner que sí o que no. No me dice que haya un valor por defecto, así que simplemente lo que pongo es un enumerado. Esto lo pondríamos así. Antes de continuar voy a guardar para ver si me da algún error. Vale, efectivamente me está diciendo que en la línea 7 hay un error. Me dice se requiere un espacio después del tipo de atributo. Bueno, esto lo que me está diciendo es que hay aquí un espacio y que bueno, básicamente esto se soluciona poniendo un valor por defecto. Es decir, aquí puedo poner que es requerido, pero es más conveniente ya que pongo dos valores, o si pusiera tres o los que fueran, pues ponerle un valor por defecto aunque el enunciado no me lo exige. Bien, con esto vuelvo a guardar y bueno, pues ya no me da el error de no haber declarado el elemento becado. Lo siguiente que me queda por ver, bueno, voy a contar a ver si me falta algo. Ya he declarado alumnos, alumno, ya he declarado código de alumno, becado, pues nada, me queda nombre, apellidos, domicilio, que todo esto pues no tiene ningún tipo de control, por lo tanto voy a ponerle pcdata. Aquí estarían los tres y antes de continuar guardo y bueno, como veis ya la lista de errores se va haciendo cada vez más corta. Solo me quedan, me dice, el elemento teléfono y el atributo comunicaciones. Ok. Como veis, el elemento teléfono en sí no tiene ningún control, es decir, aquí dentro voy a poder ponerle cualquier tipo de teléfonos y lo que sí que va a tener es el atributo comunicaciones, que va a tener un control similar a lo que tenía el atributo becado, es decir, que las tiene permitidas o no, un sí o no, como este de aquí. Así que directamente lo puedo copiar. En este caso tendríamos teléfono, comunicaciones, de tipo sí, no, y en este caso sí que me dice que por defecto tiene el valor que no, las comunicaciones. Antes no me lo decía y se lo he puesto, pero ahora pues se lo tengo que poner obligatoriamente. Antes de continuar guardo. Y bueno, por primera vez, como veis, le he dado a guardar y no me ha saltado ninguna ventana. Le doy manualmente a validar y me dice que el XML tal cual como lo tengo es válido respecto a las reglas de TD. Así que nada, lo que tengo que hacer es continuar para añadir los elementos familiares, observaciones y notas. En el caso de los familiares, me dice que el familiar va a tener un código con la referencia al código de alumno de quien sea familiar, ¿no? Esto me lo está diciendo aquí. Tengo familiares y se referenciará con el código familiar. Por cierto, familiar lo había declarado como atributo aquí,
pero no es correcto porque aquí el familiar lo voy a tener que declarar como elemento porque puede haber uno o varios. Y en elementos, pues lo suyo es que tenga solo un código, no varios. Así que lo que hago es declararme un atributo dentro de familiar. Esto lo podría poner aquí abajo en el XML con el code familiar. Y lo pondríamos con un código que estuviera anteriormente. Esto lo que me obliga es hacer dos cosas. Primero, indicar que dentro de familiares puedo tener uno o varios elementos familiar. Esto lo pongo con el más. Y dentro de familiar lo que tengo es el tipo empty, porque no va a tener nada en su interior, aquí dentro. Pero el tipo empty sí que le permite tener atributos, como es el caso de code familiar. En este caso, familiar, code familiar. Y lo que tengo que controlar es que lo que yo introduzca aquí sea una referencia a un elemento existente. No voy a poder controlar que un familiar se pueda hacer referencia a sí mismo. Esto ya lo tendré que controlar a otro nivel, en un nivel más alto de programación. Desde el DTD solo puedo controlar que lo que aquí se ha escrito existe en un elemento id, que es este de aquí. Esto lo hago con idref y muy recomendable, por no decir casi obligatorio, poner el requerido. Hecho esto, guardo y como veis no me ha dado ningún error porque bueno, familiares técnicamente está oculto, familiar también y bueno, no hay ningún error en la validación. Continúo con las observaciones que me han dicho en el enunciado que lo tengo que declarar como tipo any, pues hago exactamente eso. Ya sabéis que este tipo no se recomienda usarlo, pero bueno, ya que en el enunciado os lo pongo, pues simplemente que sepáis cómo funciona. Por último, terminaríamos con las notas de evaluación y calificación, estos tres elementos. Funcionaría parecido a familiares, en el sentido de que hay un elemento primero. Y dentro de notas lo que tengo que controlar es que solo haya elementos evaluación y elementos calificación, y además uno detrás de otro. Pues lo tengo que poner tal que así: evaluación, calificación. Si lo dejo así, yo solo tendría un elemento evaluación y un elemento calificación. Para decirle que puede haber varios de todo esto, tengo que meterle el más aquí. No sería correcto ponerle, por ejemplo, el más aquí y el más aquí también, porque esto lo que produciría es que habría documentos válidos en los cuales hay 5 evaluaciones y 2 calificaciones, y eso no tiene sentido. Así que el más se lo tengo que poner aquí afuera. Este es uno de los casos en el que poner el más fuera o dentro del paréntesis sí que importa. Después de esto, lo único que me queda por declarar son los elementos evaluación y calificación, que no voy a controlar nada, por lo tanto van a ser de tipo pcdata. Me copio uno cualquiera y lo cambio. Y con esto ya habríamos terminado todas las reglas del DTD posibles para un XML en concreto. Lo que voy a hacer ahora es hacer el segundo tipo de alumno con todas las posibilidades que tiene, es decir, quitando estos comentarios.